En la segunda mitad del siglo XIX, un grupo de jóvenes idealistas e innovadores pretendieron reformar el panorama artístico inglés alejándose de la Academia Real. Rechazaban las convenciones del Renacimiento y trataban de rescatar los valores artísticos de la Edad Media. Esta revolución fue obra de la hermandad conocida con el nombre de Prerrafaelita. Este grupo tuvo su origen en la Escuela de la Academia Real de Londres, donde comenzaron su formación los tres artistas más representativos de este movimiento: John Everett Millais, William Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti. Junto a ellos, otros autores se fueron convirtiendo en miembros de esta sociedad. James Collinson, un pintor de género pretendiente de la hermana de Rossetti, que además conocía a Millais y a Hunt desde sus estudios en la Escuela Real. Thomas Bullner, que estaba más centrado en la escultura y opinaba que los principios prerrafaelitas podían también aplicarse en ella. William Michael, hermano de Rossetti, y finalmente Frederick George Stevens, quien más tarde abandonaría la pintura para dedicarse a escribir. Los prerrafaelitas, como sugiere su nombre, compartían la búsqueda de la inspiración en el arte anterior a Rafael de Sanzio, excluyendo a grandes artistas renacentistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Los ideales del grupo fueron documentados por Rossetti y pueden resumirse en 4: expresar ideas auténticas, estudiar atentamente la naturaleza para saber cómo expresar la idea, simpatizar con lo inmediato, con lo serio y lo que se siente de corazón en el arte previo, y lo más indispensable, hacer siempre buenos cuadros y esculturas. En cuanto a su técnica, utilizaban colores puros y sin mezclas, tonalidades de mucha intensidad, colores nuevos, y trabajaban al aire libre y frente a los temas que retrataban. En 1849, los prerrafaelitas exhibieron por primera vez sus lienzos, cosechando muy buenas críticas que alababan su medievalismo con obras como Rienzi jurando obtener justicia por la muerte de su hermano menor de Hunt, que había sido pintado in situ a luz natural. La infancia de la Virgen, de Rossetti, llena de simbolismos que mostraba a Santa Ana observando cómo su hija María está bordando un lirio en un estandarte escarlata. Isabella de Millais fue la que cosechó más éxito. Representaba una infeliz pareja que comparte una naranja sanguínea, la cual alude al destino fatal del amante Lorenzo, que se representa en la escena de la decapitación en el centro de una bandeja. Millais, como sus compañeros, empleó a miembros de su familia y amigos como modelos para las figuras principales. Pero no todas las obras de los prerrafaelitas cosecharon el mismo éxito en sus inicios. La obra Cristo en casa de sus padres de Millais fue acusado de blasfemo por presentar a la familia de Jesús como gente ordinaria y no idealizada como venía siendo costumbre en la época. Pero cuando conocieron a John Ruskin, uno de los críticos más afamados de la época, el rumbo del prerrafaelismo cambió. Ruskin apostó a favor de los prerrafaelitas. Fue a partir de entonces cuando comenzó la fama, los encargos, y a la par surgieron numerosos imitadores como Brett y su obra El glaciar de Rosenlaui, que muestra su conocimiento de las controversias geológicas y la teoría de la glaciación con la representación de un macizo glaciar descendiendo desde los Alpes suizos. A partir de 1840, los prerrafaelitas se preocuparon por los desórdenes sociales del país y centraron sus obras en las cuestiones sociales y políticas de la ciudad industrial. En este contexto surgen obras como El despertar de la inocencia, de Hunt, que revisa el problema de la prostitución mediante la representación de una mujer semidesnuda en los brazos y sobre el regazo de su seductor. Se está levantando y por ello despertando de su pecaminosa situación. Ya en 1850 se había forjado un nombre y sus obras se vendieron cómodamente, pero es en el mayor momento de gloria cuando acecha el ocaso del género. Millais expone su obra Un hugonete en la Academia Real y recibe elogios unánimes. Un año más tarde es elegido miembro asociado de la Academia Real, la misma institución que años antes los prerrafaelitas habían denostado. También Rossetti se alejó de los ideales de los prerrafaelitas y desarrolló un simbolismo más personal inspirado en temas caballerescos y de poesía medieval, como se puede comprobar en primer aniversario de la muerte de Beatriz, donde el autor ilustra un episodio del poema de Dante, Vita Nuova. La obra, al igual que otras acuarelas pintadas por Rossetti en el mismo periodo, logra causar un efecto claustrofóbico por el barroquismo en los detalles. En cuanto a Hunt, él fue el único miembro que se mantuvo fiel a los ideales prerrafaelitas. Obras como Jesús hallado en el templo, que retoma el episodio evangélico del reencuentro de Jesús con sus padres en el templo mientras discute doctrina con los doctores de la ley hebrea. Finaliza aquí la llamada primera generación de los prerrafaelitas, iniciándose la segunda, liderada por Rossetti y continuada por Edward Burne Jones y William Morris. El estilo se define en una completa antítesis de la primera. Sus intereses se extendieron al diseño de muebles, confección y encuadernado de libros, diseño de interiores y elaboración de cerámicas y vidrieras. Burne Jones, alumno de Rossetti, permite conocer su origen en obras como Sidonia von Bork, en la que pueden comprobarse las claras influencias de su maestro.
La acuarela representa la combinación de belleza y maldad, constituyendo el concepto de mujer fatal que inspiraría la imaginería de los últimos prerrafaelitas y de los simbolistas. El primer trabajo de los nuevos prerrafaelitas fue la decoración de los murales de Oxford, basándose en 10 escenas del ciclo de la muerte de Arturo de Sir Thomas Malory. Al poco tiempo, Morris abandonó la pintura y decidió aplicar el prerrafaelismo a los muebles. Rossetti y Bert Jones le ayudaron con esta tarea y fue así como surgió la empresa The Firm, que pugnaba por los diseños sencillos y la reanimación del trabajo manual. Rossetti nunca abandonó la pintura y una de las obras más conocidas de su periodo tardío es Bocca Baciata. Esta obra supone el retorno de Rossetti a las pinturas al óleo. Iniciará entonces un periodo en el que abundarán las pinturas sensuales a la manera de los maestros victorianos del siglo XVI. Rossetti murió en 1882 a los 54 años después de pasar sus últimos años sumido en la depresión. Su muerte lo convirtió en uno de los autores más influyentes de su época junto a Millais. Bert Jones también fue elegido miembro de la Academia Real, pero por poco tiempo. En sus últimos años se fue aislando y dedicó obsesivamente su trabajo a las sagas artúricas. El sueño del rey Arturo en Avalón, un lienzo monumental de más de 6 metros de altura, es su más notable ejemplo. Bert Jones trabajó también en esta obra hasta su muerte. En cuanto a los artistas de la primera generación como Millais, llegó a ser presidente de la Real Academia, pero falleció pocos meses después de su nombramiento. Entre sus últimos trabajos, Brezo empapado por el rocío y Frío de octubre, obras caracterizadas por paisajes sombríos. Hunt sobrevivió a todos los demás. En La Dama de Shalott vuelve a demostrar su considerable destreza técnica y su anhelo por el pintar con precisión específica. No fue hasta 1880 cuando la influencia de los prerrafaelitas volvió a ser clave en la historia del arte. Autores como John Byam Liston Shaw, creador de la Guerra de los Boers, logró combinar acertadamente el romanticismo de Rossetti con la fidelidad casi fotográfica a la naturaleza de Millais y Hunt. Otros como Waterhouse situaron a sus personajes en un paisaje otoñal, como su Dama de Shalott, esa mujer indefensa que se aleja de Camelot para dirigirse a su muerte, lo que presenta ecos de la afamada obra de Millais, Ofelia. El siglo XX hizo que las obras prerrafaelitas se pasaran de moda, quedaron anticuadas ante el impresionismo y el arte francés, aunque no por ello dejaron de influir sobre artistas posteriores como Klimt o Vedder. Actualmente y desde la década de los 60, el interés por esta hermandad ha ido en aumento, plasmándose en un notable número de retrospectivas en Europa, Estados Unidos y Japón. Es así como, gracias a la habilidad para combinar lo real e imaginario de estos artistas, la imaginería prerrafaelita se ha introducido en nuestra cultura visual, consiguiendo que su legado se conserve tan actual hoy en día.